Hola, bienvenidos a la sala de espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos, y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron Barzak, los budistas lo llamaron Bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron Hamistagan y los ateos lo llamaron patrañas. Bienvenido a la vida después de la muerte. Esto se llama la sala de espera, y en este momento estás viajando usando la teletransportación. Vaya. Pero en ese corto espacio en el que no estás en ninguno de los dos lados, estás muerto. Estoy contigo. Ah, sí, también. Estás conmigo en la muerte. Entonces quiero hacerte una pregunta, Martí. Pregúntame. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente morir? ¿Se siente? ¿Se puede sentir estando muerto? Pues estás sintiendo ahora mismo, Martí. Siento una voz. Sientes una voz que no es la tuya. Una voz que no es la mía, pero me es muy familiar. Y veo cosas muy distintas, pero a la vez bonitas, que es la belleza, ¿no? Qué bueno que tu muerte haya sido bella. Y no sé si es parecido a algo que te esperabas cuando morías, o pensabas que no iba a pasar nada después de la muerte. Yo temo que no pase nada después de la muerte. Y mi deseo es que efectivamente haya algo más, porque me parece una pena que desaparezcamos sin más. Es como desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, por un lado tenemos a nuestros seres queridos que los abandonamos y nos abandonan, pero también considero que, bueno, es triste dejar de vivir, porque al final la vida puede ser algo muy feliz y realmente es bastante triste que le tengamos que poner fin. Entonces, bueno, me gusta saber que puede haber un sitio en el que sigamos de algún modo existiendo. Hay quienes dicen que la vida después de la muerte como tal no existe en el sentido de que Martí, ¿no? La identidad de Martí, el ego de Martí no va a seguir existiendo, porque obviamente es imposible que siga vivo Martí después de la muerte. Pero el awareness, esa parte de ti que está consciente, que está viva, no es específicamente tú, sino es una parte separada a tu ego. Y dicen que eso es lo que continúa después de la muerte, pero algún tipo de awareness, no el mismo que tienes ahora mismo, pero tal vez. Eso dicen algunas religiones, creo. No sé. Estoy hablando de algo de lo que no tengo ni la más mínima idea. Así que hablemos de algo de lo que sí sabemos, que voy a tenerte acá durante 1 hora. En tiempo de sala de espera, 1 hora son como 1.5 segundos en el mundo material. Así que nadie se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Somos completamente libres de hacer lo que se nos dé la gana. Fascinante. Así que hablemos de algo interesante. Hablemos de la realidad virtual, ya que tengo entendido que es un tema que últimamente te flipa, ¿no? Sí, me ha salvado de hecho bastante durante la cuarentena. Me compré unas gafas que me permitieron evadirme mucho del confinamiento, de ver cada día las mismas paredes. La verdad es que poder pasear por bosques, Bueno, me descargué el Half-Life Alyx, que es un juegazo. Para mí es como un juego que ha sentado un precedente que va a durar muchos años en cuanto a realidad virtual. Y creo que es no mi videojuego favorito, pero sí la mejor experiencia que he tenido jugando un videojuego, porque realmente he sentido esa adrenalina, esa emoción, esas sensaciones que sientes en la vida real cuando haces algún tipo de actividad fuera de lo normal, sea un deporte, sea algo más atrevido, que no hace falta ahora comentar, pero creo que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pues lo he sentido por primera vez en este juego. El tener que agacharme y rápidamente activar una granada, escuchando los pasos del soldado que se acercaba y al último instante tirársela cuando estaba a punto de matarme. Es tan inmersivo que la experiencia es completamente distinta. El rol adquiere una concepción de varios niveles por encima de lo que estamos acostumbrados con las pantallas. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Me pasó algo un poco triste, que es que cuando terminé el juego, ¿sabes cuando te lees un cuento o una serie, lo que sea, que al final sientes como un vacío? Pues esto multiplícalo por 10 o por 100. Wow. Claro, yo era ella, tenía ahí mis amigos, ¿no? Son personajes que interactúan contigo, tú vas progresando con ellos, algunos mueren, otros no. Además son tantas horas que le dedicas a este juego porque es muy largo, que terminas y es como, sientes que te has muerto. Sientes que te has muerto porque no estás más ya en ese universo.
tú sigues en cierto modo consciente, pero tu persona, tu cosa ya no existe. Y estoy viendo que esto es un paralelismo bellísimo con lo que hemos comentado antes. Sabes que eso me parece muy interesante, el nivel hasta dónde están llegando los videojuegos, porque ni siquiera se necesita realidad virtual para tener una experiencia similar. Aunque obviamente ahorita seguimos hablando de la realidad virtual, pero esto que tú cuentas de morir de cierta manera cuando uno termina un videojuego, yo lo acabo de sentir con Red Dead Redemption 2, que lo acabo de terminar. Y pues después de muchísimas horas, pero muchísimas, de estar viviendo la vida de este personaje, que es Arthur Morgan, porque es un juego muy inmersivo en el sentido de que yo cada vez que jugaba Red Dead Redemption sentía que estaba como entrando a otra vida, como a una vida paralela. O sea, estaba entrando a la vida de Arthur Morgan que yo estaba experimentando. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces uno tiene como la libertad de explorar todo el medio oeste y tener aventuras según como uno quiera. Y uno de cierta manera va creando su propia narrativa. Me parece que es como un tipo de arte, pero increíblemente avanzado. O sea, como que a mí me gusta mucho experimentar estos videojuegos y cosas así como estoy viviendo el futuro. Estoy viviendo el futuro completamente. Porque yo crecí, pues soy un poco más viejo que tú, Martí. Y tengo recuerdos de... Para mí no es un problema, Yo tranquilo. soñaba, o sea, como que yo soñaba con videojuegos así cuando era niño y pensaba como en el futuro distante, como jugar algo como una experiencia parecida a la que tuve en Red Dead Redemption, que es súper inmersivo. Pero ahora yo ni pensaba que iba a poder eventualmente jugar un juego en realidad virtual que de verdad funcionara. Y de hecho yo te contaba el otro día que yo pensaba que la realidad virtual... O sea, yo no tenía ningún interés en realidad virtual todavía porque creía que todos los videojuegos eran como demos, como un tech demos. Pero, o sea, ya hay videojuegos completos. O sea, de verdad, un juego AAA en realidad virtual. O sea, estamos en el futuro, ¿no? Sí. Y hago hincapié en el no han pagado ni nada, en el Half-Life Alyx, porque realmente sí que hay otros juegos terminados. Tenemos el Superhot, quizá te suene, de PC, que son unos hombres cristalinos que vienen a atacarte y tú puedes matarlos. El tiempo se mueve cuando tú te mueves. O sea, el tiempo avanza cuando tú te mueves. Entonces tienes que ir ahí con las gafas. Es muy divertido. También está No Man's Sky. Han hecho ya para eso debe ser una experiencia increíble. Sí, y a mí me encanta el espacio, lo sabes. Sin embargo, el Alyx está como a otro nivel. Y esto es porque es un videojuego que ha sido exclusivamente diseñado para realidad virtual. O sea, se nota cuando un juego ha sido adaptado y diseñado, y esto plantea un poco un debate de si van a hacer las desarrolladoras de juegos exclusivos solo para realidad virtual. Imagino que sí, pero les va a costar un poco más hacerse un hueco, más aún cuando la tecnología es tan cara. Pero sí, viendo un poco lo que te has dicho, estamos en el futuro y este juego es que es brutal. Tienes unos guantes también con los que tú puedes, digamos que apuntar a objetos distantes y con un gesto así, zoom, como un imán, te los atraes hacia ti y los coges en el aire. Imagínate con pistolas, te está viendo un enemigo, se lo robas de su bolsillo la pistola, te la pones en la mano y les dispara. Es súper épico todo. Y está muy pensado para las gafas. Y claro, si en pantalla la inmersión con Red Dead Redemption ya está, imagínate con el 3D de los ojos, que es que estás en el mundo, un sonido muy bueno, es que ya solo falta el poder andar por encima y que cuando tú andes se mueva, y ya va a faltar temperatura y poco más. Bueno, aquí no tenemos realidad virtual, pero tenemos la tecnología de la imaginación, Martí. Entonces creo que deberíamos continuar esta conversación en otro lugar. Podemos ir a cualquier lado, tú y yo, solos. ¿Dónde quieres que continuemos con esta conversación? Vayamos a un futuro, en un tiempo no concreto, pero pongamos, para asegurarnos, unos 200 años al futuro. Vámonos 200 años al futuro a Barcelona. 200 años en el futuro. Mentiras, me acaban de informar que Barcelona no existe. Vamos a Madrid, 200 años en el futuro. Lo siento, no te puedo decir qué sucedió. ¿Estás listo? ¡Listo! Qué calor que hace, coño. 200 años en el futuro y no han logrado ponerle aire acondicionado a Madrid. Qué calor. Confirmo. Wow, lo primero que noto es que hay corridas de toro todavía, pero son toros eléctricos. Pero ¿para qué necesitas eso si puedes correrte? Quiero decir, ver corridas de toros en realidad virtual avanzada. Claro que sí. Bueno, de pronto son pronto son como estos hipsters que les gusta lo vintage y quieren experimentar todo como en su cuerpo material. Y de hecho por esto te he llevado aquí, porque quería que analizáramos un poco cómo ha evolucionado la sociedad, porque si bien es verdad que las técnicas de realidad virtual van a ir mejorando, en el sentido de que va a llegar un punto en el que todos tus sentidos puedan de algún modo estar viendo una simulación de realidad, lo podríamos extender al olfato, a la temperatura,
al suelo, que incluso adoptara texturas de lo que estás viendo en el juego. Va a llegar un punto en el futuro, y de hecho Elon Musk con su empresa Neuralink y OpenAI está desarrollando tecnologías que van a permitir crear una interfaz cerebro-máquina. Es decir, tus señales del cerebro van a poder intercambiar información con señales de un computador. Por supuesto. Eso creo que ya lo estamos viendo en el pasado, que es nuestro presente. Porque el otro día yo estaba nerdeando fuertemente sobre realidad virtual porque me dejaste como con muchísima curiosidad. Y yo estoy que me compro un set de realidad virtual y hago el esfuerzo económico porque no solo lo veo como algo de videojuegos, que es como hasta ahora la mayoría de la gente piensa en realidad virtual y lo ve como algo de videojuegos. Pero yo le veo muchísimas aplicaciones en el futuro cercano que no son solamente videojuegos y por eso quiero como empezar a aprender a usarla porque yo veo que el internet va a irse más por ese lado que por usar solamente pantallas. Algo que me voló el cerebro últimamente vi un video de un tipo que estaba usando realidad virtual en su habitación y se le ocurrió poner, o sea, hacer un cuarto virtual dentro de su habitación y se le ocurrió poner como una mesa virtual justo donde está su mesa real y un sofá real, un sofá virtual justo donde está su sofá real, de exactamente el mismo tamaño. Y recreó toda su habitación en este mundo virtual para él poder como estar como en su propia casa, pero como redecorada con cosas súper obviamente fantasiosas dentro del mundo de realidad virtual, pero como para poder vivir y trabajar inmerso completamente en este mundo. Eso me pareció. O sea, llegar al tercer sentido. Es como que ahora solo controlamos ojos y orejas. Sí. Y él lo que hizo fue el espacio físico también. Él hizo el espacio físico. Qué interesante. Qué interesante. Y describía cómo trabajaba y porque en su escritorio ponía una pantalla virtual de su computadora. Entonces se ponía a editar video y a trabajar en este espacio virtual. Y pues obviamente, no sé, la ventana tenía vista a lo que él quisiera que tuviera vista y cosas así. Y eso me pareció increíble. Entonces pensé como, ¿será que el futuro del diseño de interiores va a ser virtual? Porque me imagino viviendo todos en una especie de realidad aumentada, que ya no sean estas gafas gigantes incómodas de poner, sino que todo el mundo, como los teléfonos celulares, que hoy en día es casi que una necesidad. O sea, como que todo el mundo tiene smartphones. Yo me imaginaba como en futuro cercano todos vivir así, como una especie de realidad aumentada mezclado con realidad virtual y como que la gente que en vez de comprar cosas para adornar su casa físicas, compran cosas virtuales. Muy raro. Para adornar lo que ven con sus lentillas implantadas en los ojos. Sí, exacto. Y todo el mundo viviendo no con su cuerpo físico, sino que la gente se empieza a identificar más con su avatar, con su cuerpo virtual. ¿Qué opinas? Sí. ¿Eso así es ahora en el futuro? ¿200 años en el futuro? Es posible, es muy posible que efectivamente vivamos más tiempo en el mundo virtual, que no deja de ser menos real. O sea, es tan relativo al final que le da realidad a una cosa. Lo que yo iba a decir antes, que hila bastante con esto, es que pronto estas interfaces con ordenadores lo que van a permitir va a ser simular de una forma mucho más eficiente y 100% real cualquier cosa que tú quieras. O sea, no van a hacer falta lentillas, no van a hacer falta gafas, no van a hacer falta implantes en los oídos, sino que directamente los centros de procesamiento de los sentidos en el cerebro van a estar sintiendo que tú estás en ese espacio. O sea, Martí, no va a haber ninguna diferencia con la realidad. O sea, Martí, que esa persona que está en la esquina hablando sola no es un tipo que está completamente loco hablando solo. Está hablando con un programa que se ha adaptado y se ha mejorado a sí mismo para ser el mejor amigo de esa persona. Y lo será mejor que cualquier otro humano que pueda conocer en toda su vida. Y tú dirás, claro, pero es que lo que hace mejores amigos o parejas a nuestros seres queridos son esas imperfecciones que todos tenemos, sí, o esas cosas que nos hacen distintas a las máquinas perfectas. Pero es que su perfección va a ir a tanto que va a aprender qué son los tipos de defectos que a ti te gustan en las otras personas, volviéndose aún más perfecta que las personas que a ti te podrían ser más perfectas. ¿Estás diciendo que va a ser mejor interactuar con gente con inteligencias artificiales que con otras personas? Sí, y habrá que ver cómo nos controlamos. Es decir, tú sabrás que eso no es lo más real, pero para ti la recompensa va a ser mayor. Pero que aquí, sí. Esto nos lleva a una pregunta que puede ponerse bien complicada y es, ¿qué es real? Vale. Porque si empiezas a simular absolutamente todos tus sentidos, no sería tu percepción, no estarías percibiendo una nueva realidad si es una simulación indistinguible de la realidad. Para mí eso sería
tan real como la realidad, sí. O sea, si aquí cabe el debate de qué somos, si nuestro cuerpo o solo nuestro cerebro. Pero si solo fuéramos nuestro cerebro, bueno, incluso así se podría tratar como individuo. Sí, efectivamente, serían simplemente señales eléctricas, pero bueno, al final el cerebro se nutre de eso, ¿no? Interesante. Y nuestros nervios y todos nuestros sentidos se nutren de señales eléctricas. Entonces, es un tema muy filosófico de, efectivamente, qué consideras tú lo que sea real. ¿Lo que te llega al cerebro o lo que crea la señal que te llega al cerebro? Ahora, pero si consideras que la realidad es... Tengo una pregunta. La señal... Sí. Llega la tecnología a este nivel en el que estamos acá en Madrid en el año... ¿Qué año es este? 2300. 2300 dijimos. 320 estamos. Y puedes simular cualquier experiencia humana. Entonces, ¿qué ocurre si simulas una experiencia tan inmersiva en el que todos tus recuerdos de quién eres desaparecen? Por el tiempo, sí, por el tiempo que tengas esta experiencia. Haz de cuenta que va a ser un videojuego, pero es un videojuego de realidad virtual tan inmersivo que olvidas que eres Martí, que olvidas toda tu vida acá, sino que creas una vida completamente... Porque lo que fue ocurriendo es que la gente cada vez quería videojuegos más inmersivos, entonces luego ya era una experiencia súper realista en el que todos los sentidos de uno percibían la realidad de este videojuego como real, pero tú te acordabas que estabas jugando un videojuego y la gente sentía que se rompía mucho la inmersión recordando que era un videojuego. Ellos querían tener esta experiencia pero pura. Entonces lograron desarrollar que la inmersión elimine tus recuerdos de cuando de la normalidad y estás completamente viviendo esa experiencia paralela. Entonces ya no eres Martí, todos tus recuerdos de Martí desaparecen y te conviertes en esta otra persona. La pregunta es aquí, ¿quién eres en realidad? ¿Quién murió? ¿Martí murió o no murió? ¿Qué sucedió en el momento en el que... O sea, si eliminan todos tus recuerdos de quién eres tú como persona moriste. Creo que esa pregunta, fíjate, que ya nos la podemos hacer. Sí. Nos la podemos hacer con las personas que tienen Alzheimer avanzado, que han perdido todos sus recuerdos. Exacto. Claro, ¿esas personas están muertas o están vivas? Eso depende uno de lo que considere, ¿no? Como la persona. Eso es a mí algo que me interesa muchísimo con respecto a temas de la conciencia y lo que te decía anteriormente del ego, ¿no? Como, ¿eres tu ego o eres algo más que el ego? Porque si es posible que tú que tu experiencia siga existiendo a pesar de que hayas perdido tu ego, toda tu identidad como Martí, pero aún estás teniendo una experiencia y estando vivo, ¿tú no eres tu ego o sí eres tu ego? Eso es como súper confuso. Como que todas las líneas que tenemos del lenguaje para definir cosas empiezan a necesitar como un update conforme vamos avanzando con la tecnología, ¿no? Y seguro que faltan términos. A ver, yo tengo esto es especulación pura y dura, pero tengo la idea de que si todos, por ejemplo, nos metieran en ese estado en el que hemos perdido nuestros recuerdos, sí, seríamos seres humanos muy, muy, muy similares. Porque al final lo que ha moldeado nuestra personalidad es en gran parte la experiencia. Total. Es decir, el ego. Sin embargo, sí que es verdad que parte de nuestra forma de ser sí que tiene que ver con cómo nuestro cerebro estaba cableado, el wiring que se llama en inglés, en el momento de nuestro nacimiento y que perdura a lo largo de nuestra vida. Entonces no seríamos del todo iguales. No se sabe el porcentaje, puede que sea un 50-50, un 20-80, pero en cualquier caso, sí que es verdad que una vez se ha ido el ego, siguen habiendo distintas personalidades, aunque no sepas quién eres. Interesante. Sobre todo porque yo a veces siento que tengo varias personalidades luchando entre ellas para tomar control de Alvin. Esa es otra, de quiénes somos. Es decir, por ejemplo, yo a veces actúo de forma distinta cuando estoy contigo que cuando estoy con un familiar o otro amigo de otro ámbito. Sí. ¿Sabes? Entonces, y creo que nos pasa lo mismo a todos. Sí, total. He tenido esa duda de no saber realmente quién soy yo. ¿Soy el que está con Alvin? ¿Soy el que está con Pepito? ¿Soy el que está en YouTube, el que se muestra? ¿Soy el de mi mente? Y este es un debate interesante también de las múltiples personalidades que podemos tener las personas o de que en realidad somos una única personalidad que enseña distintas facetas en función del momento y de la persona. Yo creo que es lo segundo, que tenemos un espectro muy amplio y básicamente pues nos adaptamos o mostramos una parte de ella en cierto modo. Yo creo que somos... No sé cómo lo ves. Yo a veces veo mi mente como literal un montón de personajes
luchando entre ellos, y es como a veces como que me toca organizarlo en una democracia y dejar que voten y cosas así. Sí, yo creo que debería consultar ayuda profesional. Mentiras. No, pero creo que eso es lo que decía Carl Jung hablando de la persona, hablando como del mapa de la mente. Existe esta parte de nosotros que es como la máscara social que nos ponemos para interactuar con otras personas. Nosotros actuamos de una manera para como moldear una imagen mental de nosotros y para como ponérsela a las otras personas en su mente. O sea, nosotros tratamos de moldear la imagen que tienen los otros de nosotros mismos, pero al mismo tiempo esa imagen que los otros tienen de nosotros es parte de nuestra identidad. Es rarísimo, eso no lo he entendido muy bien, pero estoy tratando de entenderlo. En fin, ¿tú qué opinas de la realidad virtual? Yo veo las calles muy vacías. Sí. Entonces, lo que me da de pensar esto es que va a llegar un punto en el que, claro, la realidad simulada va a ser igual de real que la realidad, y no solo eso, va a ser mejor, vamos a ser más felices. Entonces, ¿por qué no vivir ahí? Completamente. De hecho, en este video del youtuber que pasó un rato en realidad virtual en su propia casa, rediseñada por él en el mundo real, luego mostró cómo en Asia hay mucha gente que vive en condiciones pero subhumanas, ¿no? En mini apartamentos donde no cabe nada y no tienen ni acceso a ventanas, ni a luz, ni nada. Entonces dice que esto puede, para esta gente, mejorar la calidad de vida fuertemente, ¿no? Y pienso, pues en un país tan tecnológico como China y todo eso, es probable que la gente termine viviendo en apartamentos virtuales porque la renta es demasiado alta. No solo para gente, digamos, que esté viviendo en condiciones deplorables, sino que yo creo que cualquier ser humano, y seguramente los que tengan más dinero van a ser los primeros que puedan probar esas tecnologías. Por supuesto. Y yo creo que una vez lo hayan probado nunca se va a querer salir. ¿Podemos hacer otro viaje en el futuro? ¿A dónde vamos, Martín? Vale. A una enana roja. Vamos. Dentro de 1 millón de años. Listo. Una enana roja cercana. Ok. Listo. Llegamos. Esto que ves, no sé si te fijas, no sé si ves bien que alrededor de la enana roja está una especie de esfera orbitando. Sí. Eso es un cerebro matrioska, que es un concepto de ciencia ficción en nuestro pasado presente, que plantea la idea de que va a llegar un punto en el que la humanidad, o cualquier civilización suficientemente avanzada, va a desarrollar una estación espacial con la capacidad de almacenar nuestros cerebros o interfaces digitales con nuestra mente, si es que se puede pasar la conciencia humana a una máquina sin que ello implique la muerte, y que esas conciencias sean cargadas en esa estación que está orbitando el Sol de forma indefinida. El Sol, no, perdón, una enana roja, no lo he dicho por decir, lo he dicho porque las enanas rojas son las estrellas que con diferencia viven más tiempo, ¿no? Entonces tendrás energía solar durante muchos millones de años. Para que durante este tiempo estos cerebros o estas máquinas estén simulando a esas personas o seres vidas perfectas hasta el fin de sus días. Y se cree que este podría ser uno de los finales de una civilización, que se den cuenta que no merece la pena seguir existiendo en el mundo real y que simplemente se vayan a vivir a un mundo simulado y eso sea el fin de esa especie. Martí, te amo, ¿sabes? Eso lo estaba pensando como en la ducha anoche. Qué conectados están nuestros cerebros. Estaba pensando, ¿qué tal? Somos parte ya de una simulación y estamos muy cerca en cuanto a... ¿Qué tal que esto que dicen que la razón por la que no hemos encontrado vida extraterrestre, que pues el universo debería estar plagado de vida realmente y no la hemos encontrado? Eso es como la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi. ¿Qué tal que Esta es una de las posibles soluciones. ¿Qué tal que sea eso? Estaba pensando eso completamente y me parece que ese puede ser como el siguiente paso en la evolución, ¿no? O sea, como eliminar completamente el sufrimiento. Eso, si se elimina completamente el sufrimiento, ¿Hay placer sin dolor? Es probable que se logre llegar a un estado de conciencia como especie superior en el que ya no seríamos humanos como tal, porque de pronto para ser humano es necesario que haya sufrimiento. De pronto seríamos como otra cosa, como estos seres en estado de nirvana constante, sin deseos ni necesidades, porque el deseo implica un poco de sufrimiento, ¿no? Sí. A ver, pero aquí se plantea un debate muy curioso y es cómo funciona nuestra biología. Que es que básicamente tus receptores de dopamina, que entre muchas otras hormonas son aquellas relacionadas con el placer, se van acostumbrando.
Y por eso funcionan las adicciones y por eso va Pero a más. necesitas más. Porque cada vez, claro. Entonces, al final la biología es la misma. Lo que te da ese mundo virtual en el que tus sentidos están súper a tope es que estás recibiendo mucha dopamina y más hormonas. Pero cuando estás sobreexpuesto a eso, tu cerebro sigue necesitando más dosis para sentir más. Claro, llega un punto en el que no puedes hacerte más y a lo mejor requieres de esos momentos de bajón para volver a poder sentir el placer, la felicidad. Y a lo mejor en ese momento deja de tener sentido eso y se vuelve a la civilización espacial o no sé qué vas a decir. Yo creo que lo que sucedería es que eventualmente la humanidad se daría cuenta de que perseguir el deseo es lo que implica sufrimiento hasta cierto punto, porque lo que decías, eventualmente nada es suficiente. Entonces lo que haríamos es eliminar el deseo como tal. Porque si eliminas el deseo, ya ni siquiera deseas desear y estaríamos en un estado como precisamente de nirvana. Eso es precisamente lo que hacen todas estas prácticas orientales, espirituales. Hasta cierto punto es no perseguir el deseo ni el sufrimiento, sino estar ahí chill, rela, meditando. La pregunta es, ¿queremos eso como individuos? No tanto a nivel individual, sino a nivel de humanidad. Ese es el cuento. O a nivel de seres vivos del universo. Porque eliminaríamos el sufrimiento, pero también el placer, creo yo. Hay un experimento muy interesante en el que se cogieron a ratones y se les implantó en el cerebro un chip que liberaba dopamina cuando el chip recibía una orden. Ese chip estaba conectado a un botón en la pared. Entonces cada vez que el ratón pulsaba ese botón, digamos que sentía una descarga de placer, ¿no? ¿Qué hizo el ratón? Empezó a pulsar el botón. Lo pulsaba. El ratón se murió de hambre. Se pasó días pulsando el botón todo el rato, hasta que terminó muriéndose de hambre. Luego se hizo lo contrario, que es que se le quitó al otro ratón la capacidad de sentir placer, de sentir dopamina, y se suicidó. Oh, no. O sea, no comió tampoco. Ese no comió, pero porque no tenía motivación de comer. Wow, eso... Ambos murieron. Eso es muy parecido al comportamiento de esta gente adicta como a las metanfetaminas y estas drogas súper, hiper, mega adictivas, ¿no? Una cosa de la que hablabas era de si no se sabe si lograremos almacenar la conciencia humana en un computador eventualmente. ¿Por qué no se sabe eso? ¿Por qué es tan difícil saber? Porque no tenemos muy claro de lo que es la conciencia. Hay una respuesta bastante buena, que es un ordenamiento único de átomos y electrones que se ha dado en tu cerebro. Okay. Es un patrón que se repite. Es verdad que algunos átomos de nuestro cerebro son reemplazados, sin embargo, son reemplazados por átomos que siguen el mismo patrón. Sí. Ese patrón siente que es Alvin, por lo que hemos comentado del ego, y también por esas estructuras anteriores a tu nacimiento que condicionan tu forma de ser. Wow. Entonces, tienes ese patrón que es verdad que no es continuo en el tiempo como tal, porque se van reemplazando algunos átomos y hay cambios en estructura, pero son tan ínfimos que a ti sí que te da y en esencia tienes una continuidad de conciencia. Pero como ves, es un fenómeno emergente. ¿Qué es un fenómeno emergente? Cogemos una hormiguita y la soltamos en el campo y es muy tonta. Sí. O sea, la hormiguita sabe seguir olores de sus compañeras y ejercer el rol que se le asignó. Sí. Pero el rol es cortar hojas, llevarlas a un agujero. Cortar hojas, llevarlas a un agujero. Sin embargo, cuando coges miles de hormigas, tienes una de las sociedades más complejas que existen en la naturaleza. Paradójicamente creada por los animales más simples que puedes encontrar. Okay. Tienes una sociedad, tienes oficios, tienes edificios gigantescos. Te salen un montón de cosas que no existan, pero no es que puedes decir esto es la colonia de hormigas. O sea, no es nada material. Es algo abstracto que sale del conjunto de todas esas piezas elementales que en este caso son hormigas. Si lo extrapolamos y lo llevamos a las neuronas, es lo mismo. Okay. Entonces no es nada material. Es un patrón que se repite de muchas cosas trabajando juntas, que efectivamente se siente como algo vivo. Pero llevar eso a un ordenador se puede. Sí se puede, pero esa cosa que existiera sería otro Alvin, pero un Alvin virtual. Pero tú seguirías vivo. Entonces, ¿cómo lo haces para pasar a ser él? Si haces una copia, no, tu cerebro sigue ahí. Se ha creado otro idéntico ahí dentro. Pero tú de repente no dejas de sentir, tú sigues existiendo. Mucha gente dice, no, que me inyecten una inyección así con veneno y cuando se termina la transferencia que me duerma. Pues lo siento mucho, pero tú no vas a ser el que siente esa experiencia, va a ser la máquina. Sin embargo, yo tengo una idea que no sé cuán tonta es. A ver. Que es la siguiente. A ver. Diseñas la interfaz digital moldeable, sí, ¿vale? Que pueda acoger tu conciencia. Conectas tu cerebro con esa conciencia para que durante el tiempo X que se necesite seáis un mismo ente. Okay. Es decir, tú estés sintiendo tu cerebro, pero a la vez ya estés conectado con el ordenador y existas dentro del ordenador. Poco a poco vas apagando lo humano, lo vas matando, pero la conciencia
sigue viva porque ya estaba conectada. Entonces simplemente notas como que se te apagan los ojos y olvidas tus sentidos mientras estás ganando los que estaban en el ordenador. Hay una continuidad. Ok. Los detalles técnicos no se me ocurren, pero podría ser la solución. Eso me lleva a pensar, cuando a ti te van a operar y te duermen, de cierta manera... ¿Te lo han hecho alguna vez? No, pero... A mí sí, no me gustó nada. ¿No te gustó nada? Es que sentí como moría, no hubo sueños, era eso un blackout, pero blackout súper fuerte, ¿sabes? Wow, qué interesante. Oye, Martí, deberíamos irnos de... Estamos acá muy relax al lado de una estrella, pero no me parece que sea tan seguro. Entonces, ¿Dónde quieres ir? vámonos a ver, vámonos a un parque en Japón. A hablar un rato ahí. ¿Listo? Japón, ¿qué año? Listo. 2050. Venga. Ahora solo tenemos que no encontrarnos con nuestros yo del futuro si todavía estamos vivos. Yo estaba pensando que en ese momento en el que te duermen, de cierta manera, es casi como si te mataran, ¿no? O sea, como que tu conciencia como tal desaparece, ¿no? No es como que estás dormido, sino que se siente como un poco más allá. Sí, de hecho es muy interesante, pero digamos que la conciencia emerge cuando nuestro cerebro se llena de un líquido Sí. que digamos que conecta las zonas relacionadas con el procesamiento consciente, ¿no? Ok. Es bastante blanco y negro, entonces efectivamente cuando te duermen, no... Digamos que las hormigas se quedan quietas, siguiendo un poco la analogía. Ok. Y si te despiertan en otro cuerpo, se sentiría como si te hubieran dormido y luego despertado como si te hubieran operado de cierta manera. Solo que en vez de volverte a despertar en tu propio cuerpo, te despertaste en una máquina, pero es como en otro cuerpo. Pero la experiencia sería muy similar, pensaría yo. Sí, de hecho, mi operación fue exactamente o prácticamente lo mismo que no lo que describí antes de una máquina. Entonces, Se mató a mi yo y nació otro yo mío. si no te hubieran despertado de nuevo, simplemente hasta hubieras muerto, ¿no? O sea, de cierta manera, tuviste la experiencia de morir, solo que volviste a despertar. Así es. Y luego está el debate de los sueños. O sea, esto también es una cuestión muy subjetiva, pero cuando tú sueñas, tu conciencia también se apaga para en algunas ocasiones que no haya sueños, y este es un proceso completamente equiparable a una operación Sí. con anestesia general, porque el fluido ese del que te hablaba también se va. Y luego está otro grado que es el de los sueños, donde sí que hay una conciencia, pero esa conciencia no sabe nada de tu vida anterior y se piensa que su realidad es la única que existe y vive esa vida y muere cada noche para que tú puedas volver a nacer. Eso me parece... Entonces aquí... O sea, estamos hablando de realidad virtual, pero qué mejor realidad virtual que los sueños, en los que uno está completamente convencido de que está ocurriendo algo real, a pesar de que haya un elefante rosado dando vueltas alrededor de nosotros mientras estamos hablando. Así es. Y te voy a decir más, ¿no te ocurre que muchas veces en los sueños los sentimientos son más fuertes que la vida real? Es como que todo se lleva al extremo. Sí. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, yo he soñado que la humanidad no llevaba muy bien lo del coronavirus Sí. y realmente la humanidad se terminaba, la sociedad colapsaba y teníamos que sobrevivir como podíamos, volvíamos a las cuevas. He sentido una sensación muy, muy de angustia que nunca en la vida real siquiera me he acercado. Otras veces, por ejemplo, he soñado que era astronauta y realmente comprendía lo que era el efecto perspectiva. Pero en la vida real nunca he sentido nada que se acerque. Es como que los sentimientos y sensaciones se multiplican por 100 y eso es muy interesante. Increíble. No sé si te pasa. No sé si te pasa algo similar. Sí, todo el tiempo. Incluso me parece muy raro cuando uno se despierta de un sueño que fue tan real, que es muy, muy desconcertante despertarse de una experiencia tan real y despertarse a la supuesta realidad. Es como que uno queda como por lo menos 5 segundos de que uno abre los ojos, uno piensa como, ok, pero ¿cuál es la realidad? Y si de verdad es tan fácil, ¿no? Si somos tan engañables, ¿no? Como si es tan fácil convencernos de que una experiencia es real y que realmente estamos tan cerca de crear tecnologías que puedan cambiar completamente nuestra percepción de la realidad, nos lleva a cuestionar. Y creo que es algo que se hace mucho hoy en día y es cuestionar realmente qué es la realidad. Sí, a ver, hay dos formas en las que podríamos estar más seguros, no de que esta realidad sea la real, pero sí que es más real que los sueños. La primera es que cuando tú estás soñando, no conoces la otra realidad. Sí. La desconoces. Es como que no existe para ti. Sin embargo, cuando estamos en esta, sí recordamos esa realidad. Luego la podemos poner aparte. El hecho de que desconozcamos, estando en los sueños, la otra realidad es como que estamos en una posición de desconocimiento, cosa que no sería propio de la verdadera realidad. Luego también está el que los sueños siempre se cogen elementos exteriores de lo que tú vas viviendo. Digamos que el sueño se crea a partir de
tus experiencias del mundo real. Aunque pudiera darse en viceversa, pero sí que hay como una correlación muy fuerte de que en la vida real, en esta que estamos ahora, sí que vamos viendo experiencias nuevas, mientras que tú una vez las has soñado y luego te despiertas, nunca estás en un lugar del sueño que sea completamente distinto a algo que tú ya habías vivido o imaginado en la vida real, mientras que en la vida real sigue constantemente, vivimos experiencias o sensaciones que no nos sonaban demasiado. Esto último no sé si tiene mucho sentido, pero ahí está. Interesante. Pues eso me lleva a pensar en estas experiencias que cuentan los chamanes suramericanos con la ayahuasca y este tipo de fenómenos súper raros, que ellos cuentan experiencias en las que despiertan, después de uno de esos rituales, despiertan del sueño que es la vida cotidiana, o sea, el mundo material lo describen ellos, y ellos despiertan en el mundo de los espíritus para ellos. Obviamente, pues también es como que están súper drogados y tal. Pero estamos aquí hablando más de la experiencia subjetiva humana, que es la única experiencia que vamos a tener. Si eres capaz de alterar tu mente al punto, hasta el extremo, en el que tu percepción cambia de una manera en la que, estando en ese estado, tú percibes la realidad como más real que esta realidad, porque eso es algo que dicen constantemente y es la razón por la que ellos creen tanto en esas cosas. Porque uno piensa muchas veces, pues yo pensaba que estos indígenas eran como esta gente súper supersticiosa, que se creían un montón de cosas porque eran porque no eran tan educados y bla. Pero no, o sea, realmente después de escuchar lo que esta gente dice, contando sus experiencias, no es que ellos sean supersticiosos, porque la experiencia con sus rituales es tan real que es más real que esta realidad. Entonces, como uno llega y les dice, no, eso es mentira, eso es solamente que estabas en trance. O sea, ¿cómo uno llega y les dice eso si es su experiencia, ¿no? Y eso me deja con muchísimas preguntas con respecto a qué es la conciencia y qué es la realidad. ¿Hasta qué punto estamos tan seguros de que este mundo es el único mundo que existe, ¿no? Y teniendo en cuenta que podemos incluso en un futuro relativamente cercano crear mundos cuya experiencia sea tan real como esta, ¿no? Porque para ahí vamos. Por lo menos el viejo Elon Musk, yo lo veo que va con eso del Neuralink y todo eso. A ver, esto es un poco lo que hemos hablado antes, de que tú con unos cables en el cerebro vas a poder simular los mismos estímulos eléctricos, y está el debate filosófico de qué es la realidad, si los impulsos eléctricos o lo que crea esos impulsos eléctricos. Y en un nivel mucho más meta está la teoría de la simulación famosa, súper chula, que es la de que efectivamente estamos en una realidad simulada. La cosa es si nosotros existimos como entes fuera de esta realidad, Matrix, o si simplemente existimos aquí y no podemos salir. Un ejemplo que hemos creado nosotros, que a lo mejor te suene, es el juego del juego de la vida, del matemático Conway. ¿Te suena? Sí, creo que lo vi en el canal... Ese de ciencia. Sí, me suena. Carlos, .csv hizo un vídeo también. Bueno, resumidamente es un juego en el que tú, en el momento, tiene unas reglas que son como el símil de leyes físicas, metes unos cuadraditos, encendido o apagado, que vendrían a ser átomos o no átomos, y te salen estructuras que se replican, que interactúan con ellas, que crecen, que viajan, que se organizan. Claro, si con tan solo algo tan simple como dos cuadraditos, blanco o negro, y dos leyes físicas, has conseguido crear este nivel de complejidad, con un universo que tiene no sé cuántas decenas de campos cuánticos y una burrada de leyes físicas, ¿cómo no vas a poder simularnos? Y aquí está la teoría de la cebolla, que dice, si un universo simulado puede simular a otro universo, empiezan a haber capas y capas y capas y capas y capas y capas, de tal forma que la probabilidad de que seamos la capa de fuera de la cebolla, es decir, la única real, es virtualmente cero. Entonces lo más probable es que este universo efectivamente sea simulado. Porque hemos demostrado que podemos simular. Luego esto implica que podríamos ser simulados. Luego, como te he desarrollado, lo más probable es que seamos una de las capas simuladas de la cebolla. Y extremadamente improbable que seamos reales. De pronto no. Yo tengo la teoría de que tal vez no hay un universo base, sino que la realidad funciona como esta culebra que se muerde la cola y que lo único que existe es la simulación. Sí, o sea, lo único que existe es una simulación que simula otra simulación, pero no hubo una simulación original. Puede que eso sea como... Y así, o sea, sí, te he entendido. Que la última simulación simule la primera. Exacto. Que no pensar como que el tiempo es lineal, sino que todas las simulaciones existen al mismo tiempo. Chulo. Eso podría ser también... O sea, como que no hay necesidad de que haya una simulación, una realidad base. A eso voy. Es verdad. Si el tiempo no es lineal, se puede hacer.
Y de pronto esta es la única Y es realidad verdad, que tiene el tiempo lineal. Y el tiempo es algo muy de este universo. O sea, el concepto de tiempo podría no existir para nada en otros sitios. Eso es lo que dices cuando llegas tarde, ¿ah? El tiempo es algo muy de este universo y ustedes saben que yo vivo en el otro. Ya ves. Y bueno, aquí luego está el debate. Has comentado un poco que no tiene por qué haber un universo primero. Sí. Se puede, digamos, encajar dentro del contexto de tiempo no lineal o dentro del contexto de por qué hay algo en vez de nada. No sé si viste, puse en Twitter el otro día en el que le preguntaba a la gente por qué existe algo en vez de nada, porque esta para mí es la gran pregunta existencialista. De hecho, a lo mejor deberíamos irnos de este parque y encontrarnos con Dios o el Big Bang. ¿Nos vamos al Big Bang? Nos vamos al Big Bang, venga. Uf, vamos a llevar este aparato al máximo. Pues yo no veo nada. Es verdad. Ocurre que la luz no se pudo separar de la materia hasta que pasaron unos cuantos miles de años. Al principio era todo oscuro. Los fotones, digamos, que estaban atrapados dentro de la materia superdensa. El caso es que, claro, la nada puede ser un concepto muy humano, pero más humano me parece el algo. Quiero decir, ¿tú entiendes, digamos, cuál es el problema? De por qué debería no existir nada. O sea, es raro que exista algo. Que no exista. Porque es nada. Claro, o sea, el estado normal es que no pasen cosas, pero hay que entender la nada como se debe entender. Y es muy difícil, porque cuando pensamos en nada, uno tiende a pensar en silencio, en oscuridad, ¿no? En muerte, no. Bueno, no, muerte precisamente es una nada real. Es decir, no hay oscuridad, no hay silencio, no hay nada. ¿Por qué el que exista algo es normal? ¿Cómo puede existir algo? O sea, eso, ¿por qué de la realidad... me estoy liando ya. Eso es un terreno demasiado complicado. Es que eso es filosofía pura. Dura. Eso es, de hecho, es lo que trataban de responder los griegos. Todas las religiones orientales antiguas parten de esa parten de la filosofía pura y parten de tratar de responder esas preguntas. Y las occidentales también lo que ponen la figura del el ente sobrenatural como para hacer de mediador, pero al final es lo mismo. ¿Por qué en una primera instancia existe ese ente sobrenatural? Yo estaba pensando porque yo vi tu tweet y también he pensado sobre eso a veces cuando estoy en el baño, porque la mayor parte de la filosofía humana de la cultura occidental ocurre en el inodoro. Shower thoughts, que le llaman en Reddit. Yo estaba pensando en cómo es posible que todo sea una cuestión más que todo del lenguaje. ¿A qué voy con esto? Yo tengo la sospecha de que la realidad, tal como nosotros la percibimos, está construida por el lenguaje. Es decir, tú sabes que hay una pared porque tú tienes el concepto de pared. Si sabes que la tocas, no puedes como atravesarla, pero sabes que es una pared, ¿sí? O sea, como que la manera en la que uno coordina su cuerpo en el mundo es a través del lenguaje, a pesar de que no tienes que estar hablando, pero sabes que la silla es donde puedes poner tu culo, el piso está abajo, arriba, todo ese tipo de cosas. Pero la partícula originaria del lenguaje es como la separación tuya del resto del mundo, o sea, el yo. No existes tú. Pero si existo yo, tengo que estar separado del resto del mundo, o sea, tiene que haber algo más que no soy yo. Y esto también parte del algo o nada. Yo lo que creo es que estos son dos palabras, son antónimos, pero cada uno implica la existencia del otro. Entonces no puede haber algo sin que haya nada y no puede haber nada sin que haya algo. Son conceptos codependientes que parten de nuestra manera en la que percibimos la realidad. Pero tal vez la realidad no, o sea, la realidad, no la subjetiva nuestra, no requiera de conceptos como todo o nada, ¿sí? O sea, puede que ni siquiera podamos concebir algo por fuera de esta dualidad que es como paradójica, porque estabas explicando que es de cierta manera muy paradójico, porque hay algo en vez de nada. Eso es súper paradójico. ¿Qué tal si toda nuestra existencia depende de esa paradoja? Y el ejercicio que planteas es muy interesante, de cómo el lenguaje puede modelar muchísimo nuestra forma de entender la lógica del universo. Y sí que es verdad que el concepto de todo o nada puede ser muy occidental. Aquí, claro, nos falta tener otro lenguaje, pero otro lenguaje muy distinto, que sea incluso muy distinto a la naturaleza humana, cualquier lenguaje humano.
podríamos hablar de matemáticas. Sí, que es como... Y de cómo las... Dicen que es como el lenguaje de Dios, el lenguaje de la realidad, el lenguaje del todo. O sea, no estoy diciendo de Dios del Dios abrahámico, sino lo que dicen los nerds científicos cuando dicen Dios, que se refieren como algo como bien hippie. No, mentiras. Para mí sí que... digamos que las matemáticas son una simplificación del lenguaje en el que está programado, diseñado, existiendo nuestro universo, llámalo como quieras. Sí. Son una simplificación muy simplificada, valga la redundancia, para que nuestros limitados cerebros puedan entender algunas partes y predecir, ¿no? Y relacionarse al final del día. Entonces creo que el lenguaje que tenemos que buscar no tiene nada de oraciones, ni gramática, ni nada, sino que es matemáticas. Wow. Problema. Sí. Que no puedes entender las matemáticas si no tienes ciertas estructuras lógicas de lenguaje, creo yo al menos. Porque las matemáticas sueltas sin un hilo, digamos, eso, que tú usas con tu conciencia al final, se basa en tu lenguaje. Sí. ¿No? Nociones como el más y el menos, nociones como el quitar, poner, y mucho más complejas que están en matemáticas, requieren de tener un pensamiento, ¿no? Que te permite ordenar y entender lo que estás viendo. Entonces, es como que aunque tengamos el lenguaje del universo delante de nuestros ojos, no hay forma de verlo en su forma más pura. Y por ello no podemos atravesar esa barrera de nuestra humanidad y entender por qué hay algo en vez de nada. ¿Y tú crees que podríamos desarrollar entonces una tecnología como se inventó el telescopio, que es capaz de ver por nosotros? ¿Inventaremos una...? Yo creo que va a ser mucho más fácil de lo que pensamos. Para mí el punto mágico es la singularidad tecnológica, que es algo que seguro que va a ocurrir, que es los humanos y cualquier animal del planeta Tierra somos el ejemplo que hay en el universo de que si tú combinas unos átomos de una forma determinada, surge un ente inteligente. Sí. Entendiéndose por ente inteligente, un ente capaz de cuestionarse su propia existencia, de desarrollar un yo, de cuestionarse preguntas, de evolucionar. Esto es la prueba de que podemos replicar eso en otras interfaces digitales, con elementos como puede ser el silicio o incluso con carne, pero hacerlo de tal forma que esa inteligencia se pueda mejorar a sí misma. Claro. Este es el punto que va a costar mucho alcanzar. Pero una vez se alcance eso, que es posible, porque si podemos diseñar, si la naturaleza ha podido diseñar inteligencia, obviamente nosotros vamos a poder, o un futuro, o una especie de otro planeta, pero se va a llegar a un punto en el que una inteligencia se mejore a ella misma hasta el infinito. Bueno, infinito puede que sea imposible, pero hasta unos niveles de inteligencia tan altos que sí va a poder entender qué es el universo, de qué está hecho, dónde estamos, por qué hay algo en vez de nada, o por qué no hay nada, o por qué hay algo, o por qué no tiene ni puñetero sentido hacer esta pregunta. Sí. Pero el problema es que, ¿cómo le explicas tú a una hormiga que tenemos una máquina que nos permite atravesar el espacio-tiempo para viajar al Big Bang? ¿Cómo le explicas tú eso a una hormiga? Oh, wow. Aunque tú lo entiendas, porque tu inteligencia superior te permite entenderlo, ¿cómo diantres haces que la hormiga siquiera entienda el concepto de viajar? Ya te digo, espacio-tiempo y máquinas y todo eso. Entonces, ¿cuál es nuestra única alternativa? Coger nuestros cerebros y meterle implantes cognitivos. Seguir existiendo, puede ser con una conexión a una máquina o con un implante literalmente, que nos permitan que nuestra cognición se eleve muchísimo. Claro. Esto plantea primero el debate de si sigues siendo tú o empiezas a ser más máquina, no por la interfaz física, sino más bien, y parte por eso también, pero también porque te vuelves tan inteligente que tus instintos más primitivos, que al final son los que te hacen ser tú, pasan a un segundo plano, incluso se desvanecen, desaparecen. A lo mejor mucha gente no quisiera eso. Yo veo todo esto como que hay un punto en la evolución, en la naturaleza, en la que Darwin queda como outdated, ¿no? Y puede que exista un momento en el que sea normal en la evolución, en la que una especie cree otra especie que ellos considerarán como artificial, pero igual pues es parte de la naturaleza, que el próximo paso en la evolución sean seres que se automejoran, o sea, que aumentan el paso de la evolución y de cierta manera se diseñan a sí mismos. Es lo que te estás diciendo. O sea, solamente lo digo como que me parece curioso verlo más. La eugenesia, sí. Y esto ya ha ocurrido. Se han creado bacterias de cero y se han creado humanos mejorados. Se crearon 2 bebés en China que son resistentes al virus del SIDA. Viaje espacial. Tengo una idea de cómo viajar en el espacio. ¿Qué tal? Cuéntame. El viaje interestelar, que creo que es algo que a ti te parece como interesante. He visto, ¿no? Un par de videos. ¿Qué tal si el verdadero viaje interestelar se haga con la conciencia? Es decir, mandamos un cohete a otras estrellas, que se tarde quién sabe cuánto tiempo, que el viaje físico como tal sea hecho por máquinas, por computadores. Pero una vez se haya llegado allá,
se pueda, no sé cómo funcionará, pero que se pueda mandar la conciencia por ondas, no sé, y que viajen a la velocidad de la luz. Y que se pueda como mandar por correo, por email, tu conciencia a otros planetas. Y así no tengas que viajar físicamente, sino que descargas tu conciencia en otro cuerpo y ya estás allá. Obviamente la pregunta queda de si de verdad eres tú o no eres de verdad tú o bla, bla, bla. Pero si ya hace mucho tiempo tu cuerpo físico está muerto y que tu experiencia simplemente existe como ese abstracto que crearon en algún momento tus moléculas en el cerebro, pero ahora lo crean moléculas en un chip, en un computador o lo que sea. ¿Tú crees que eso sea una posibilidad? ¿Crees que funcione o mejor ir en A ver, cortes? aquí va a pasar, de hecho, exactamente lo que me está pasando ahora mismo, que estoy muerto, porque la conciencia emerge de los átomos y su combinación. Ok. Pero los fotones que están viajando por el espacio-tiempo no son mi conciencia. Son las órdenes que van a crear mi conciencia una vez lleguen al destino. Eso es como otro nivel más deep de muerte, pero que es el que ahora mismo estoy experimentando, en cierto modo. Sí. Pero claro, el problema es que la velocidad de la luz es muy limitada también. Es lentica, sí, es lenta. O sea, tocaría. Es bastante lenta. Entonces, el blackout sería muy largo, aunque para ti sería instantáneo, obviamente, pero sí sería largo. Pero es verdad que podría ser una forma muy interesante de explorar sitios que no parece tan primitiva, ¿no? Pregunta. Tú cuando estabas en esa experiencia en la que te durmieron para operarte y luego despertaste, ¿tú percibiste el paso del tiempo durante la operación o no? Me asusté mucho. Miré rápidamente mi reloj en cuanto pude, mi móvil, de hecho, para asegurarme de que no me había pasado en coma no sé cuántos años. Pero Fíjate, estás hablando de cuando sueños. te despertaste. Sí. Estoy hablando de cuando estabas dormido. ¿Tú sentiste que pasó el tiempo? O sea, te despertaste y no tenías idea de si pasaron 20 años. O sea, no sabías si habían pasado 20 años o 20 minutos. Es que no lo sabía, por eso saqué el móvil rápido. O sea, cuando me desperté, de las primeras cosas que hice fue sacar el móvil para ver qué hora es. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pero el momento de dormirme, sí que es verdad que al instante me desperté, pero es lo que te decía antes, no considero que sea la misma persona. Es como que heredé los recuerdos de otra. Exacto. Pero yo no hay continuidad, o sea, no puedo decir, cerré los ojos y me levanté. Ya. No, mi recuerdo no está así. Mi recuerdo es más bien como recuerdo despertarme y saber que me dormí, pero no hubo continuidad alguna. Fue un blackout completo. Interesante. Lo que te puedo contar de cuando estuve muerto o estuve cerca de estar muerto es que por un momento fui todo. O sea, como que yo no era nada, pero era todo al mismo tiempo. Por eso es que esta pregunta que hacías me jode un poco, porque yo he pensado mucho desde mi experiencia sobre ese tema, porque cómo uno puede despertarse y sentir que fue todo nada. Y lo curioso es que yo sentí que pudo haber pasado 5 segundos o 5 milenios. O sea, no había para nada un concepto del tiempo que fuera describible en términos lineales. Eso es a lo que voy. Y lo que me parece interesante de esto con respecto al viaje interestelar o los viajes largos es que si tú viajas a la velocidad de la luz por, ponle 10 años, 20 años, creo que Próxima Centauri está a 4 años, algo así, ¿no? 4.5. Creo que ya sé por dónde vas y me gusta mucho la relación que vas a dar. Dale. Sí, está a 4 años luz. Tú vas a viajar por 4 años en relación con alguien que está percibiendo el viaje que nunca se durmió o que está despierto en la Tierra. Pero tú no percibirías el viaje de 4 años porque estarías de cierta manera en coma o dormido. O sea, así como te durmieron y pudiste haber estado... O sea, como yo sentí que pudieron haber pasado 20 minutos o 20 años, así puedes sentir. Pero es que te voy a decir algo que te va a gustar más. A ver. No sé si lo sabes, que cuanto más rápido vas, más lentamente pasa el tiempo para ti. Por supuesto. Si llegas al extremo de ser luz, la luz no conoce el paso del tiempo. Wow. Cuando eres luz no hay tiempo. O sea, el futuro es convertirnos en seres de luz que atraviesan galaxias. Es que es muy bonito, pero los fotones que nos llegan de púlsares de hace 10.000 millones de años, del horno, de cuando se acaba de crear el universo, que llegan a nuestro planeta, a los radiotelescopios, es que justo en el momento de nacer mueren. Toda su existencia se limita a Big Bang y llegar a la Tierra. Esa cantidad de tiempo no ha existido para ellos. Como cuando tú estabas en esa experiencia cercana a la muerte, o cuando yo estaba inconsciente en la camilla del hospital. Qué bonito, qué bello pensar de esa manera. Fascinante. Bueno, Martí, acabo de darme cuenta de que tu viaje teletransportándote a través del mundo está terminando.
Qué bueno tenerte por aquí, Martí. Fue muy bello verte, así sea en la vida después de la muerte, aquí en la sala de espera, pero verte otra vez ha sido una cosa muy bella. Te extrañaba un montón. Ha sido un auténtico placer por mi parte también. Y bueno, espero que nos volvamos a ver en el mundo material muy pronto. Así que, bueno, Martí, eso es todo por hoy. Que te vaya muy bien. Y espero que te pases nuevamente Half-Life, porque tienes que darle una segunda jugada, ¿no? O sea, si te gustó tanto. Sí. De pronto Sí, estar más atento a ciertos easter eggs y Bueno, querido, nos vemos. Que te vaya bien. Esto no va a doler. Bye. Joseph.